El presidente de la Nación se impuso varias metas en el giro de su política exterior, entre ellas ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, acercarse a la Alianza Pacífico, presidir el G20 y efectivamente ya desde junio del año pasado, durante la tercera reunión de Sherpas del G20 desarrollada en la ciudad de Xiamen, China, los representantes de las 20 economías más importantes del mundo aprobaron por unanimidad la presidencia argentina del grupo para 2018. Para hablar de esto, sin más detalle, estamos en línea con Francisco de Santibáñez, que es especialista en Economía y Política Internacional, máster en Relaciones Internacionales de Johns Hopkins University, cursó también estudios de doctorado en el King's College de Londres, y hoy es miembro consultor del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, autor del libro La Argentina y el Mundo. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, Gretel. Bueno, la verdad que como siempre tenerte al aire un placer. Has estado participando en viajes, dictando conferencias recientemente y como siempre con muchos éxitos a partir de este libro, esta publicación. Estas decisiones que ha tomado nuestra presidencia implican justamente para nuestro país, alojar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno más importante para el año entrante. ¿Cómo se está preparando nuestro gobierno para este compromiso? Sí, básicamente se está discutiendo ahora cuál va a ser el tema central del encuentro, porque ahí hay que recordar que el evento es muy importante por dos motivos. Primero, pues es una oportunidad para mostrarnos al mundo y en especial a la clase dirigente. Van a venir los principales líderes del mundo a Buenos Aires, pero por otro lado, como decías vos, Argentina va a ser presidente por un año de la organización y eso significa que vamos a tener cierto grado de influencia en elegir los temas que se van a debatir, ¿no? Y hay que seleccionar un tema, yo creo, que favorezca nuestros intereses. Ahí se está hablando de la posibilidad de centrar las discusiones en torno al trabajo y qué tipo de trabajo se viene del mundo con la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, la modernización, la automatización, cómo tenemos que formar a los nuevos trabajadores. Y otro posible tema es la temática del multilateralismo versus el bilateralismo, ¿no? Que es algo que con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos es una posibilidad, que los países más importantes del planeta decidan los acuerdos comerciales y otro tipo de acuerdos de manera directa, individual con los países, y eso claramente un país como Argentina no lo favorece porque no tenemos el poder suficiente de discutir de manera igual, ¿no? Ahora, es interesante tu punto, justamente escuchando una de tus últimas conferencias mencionabas la importancia de defender el sistema multilateral, que es clave para nuestro país y que obviamente va a ser una de las cuestiones que Argentina va a tener que levantar como bandera para el año entrante. Lo cierto es que cuando hablamos de que Argentina tendría que estar inserto en un bloque de manera tal de tener una posición más fortalecida, pensamos automáticamente en el Mercosur y por qué no en la Alianza Pacífico, ¿no? La pregunta hoy día es, con todo lo que está sucediendo en Venezuela, que es de público conocimiento, hasta dónde el Mercosur constituye un bloque fortalecido en el plano institucional como para decir que Argentina está integrando un bloque regional importante a la hora de poder hablar de un sistema multilateral. Claramente hay que cambiar el Mercosur. El Mercosur en los últimos años se politizó, tiene un modelo de integración comercial como es una unión aduanera, que no es el más utilizado en la actualidad porque no es eficiente e incluso no se respetaron ni siquiera las reglas que hacen una unión aduanera. Yo creo que ya hay consenso en Brasil y en Argentina que esto tiene que cambiar y parte de la solución es adoptar un modelo similar a la Alianza del Pacífico para poder también facilitar el acercamiento entre los dos bloques. Yo creo que esa debe ser la meta final de la política exterior argentina en la región, es liderar o ser uno de los líderes del acercamiento entre estos dos bloques, expandir los mercados nuestros de exportación, integrarnos al comercio mundial y también tener un mayor grado de influencia política a través de esta estrategia. Así que sí, como decís vos, el Mercosur no está funcionando, el bloque regional al que Argentina debería pertenecer y desde el cual poder proyectar su influencia debe ser más amplio y tiene que
involucrar a toda América Latina. Ahora, ¿vos crees que hay una especie de adolescencia en los estados latinoamericanos, especialmente, bueno, países miembros del Mercosur, pero en general en todo el Cono Sur, que no llegan a ponerse de acuerdo a la hora de poder plantear un paneo, si se quiere, comunitario en el marco de políticas y también de economía? Pareciera como una meta más a largo plazo, casi inalcanzable. Y la integración es muy difícil, no solo acá, sino en todos los lugares del mundo. Generalmente procesos como el de la Unión Europea en parte se produjeron por una catástrofe, como fue la Segunda Guerra Mundial, y también por tener un enemigo externo como fue la Unión Soviética en la Guerra Fría. A falta de ese tipo de amenazas o hechos que desencadenen un acercamiento, lo que tenemos que lograr es que la manera en que se integren los países respeten sus propios intereses, ¿no? Y yo creo que ahí hay una posibilidad ahora. México, por ejemplo, está entendiblemente bastante asustado con lo que está pasando en Estados Unidos, las políticas inmigratorias, y eso lo hace ver hacia el sur. Brasil, por el otro lado, creo que ahora tiene una visión más latinoamericanista, que aprendió también que el proteccionismo del Mercosur no le sirvió, y eso vuelve más posible un acercamiento con la Alianza del Pacífico. Así que hay una ventana de oportunidades en este momento, porque los intereses de los principales actores nos pueden llevar hacia un acercamiento de los países. Hola Francisco, ¿cómo estás? Belén te saluda. Hola Belén. Vos hablaste recién de las oportunidades. Ahora, el Brexit, ¿sería como una puerta de oportunidades para la Argentina en las relaciones bilaterales con el Reino Unido e Irlanda del Norte? Puede ser una oportunidad del plano económico, porque efectivamente Gran Bretaña va a estar necesitado de firmar tratados de libre comercio con otros países. Igualmente hay que tener claro que Gran Bretaña no es un socio comercial de gran importancia para la Argentina. Sí. Si tenemos que poner la prioridad debería ser firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea y avanzar en América Latina. Y ahí hay que ver otro factor, ¿no? El comercio a nivel mundial ya no está creciendo entre los países desarrollados, pero sí entre los países en desarrollo. Entonces tampoco tenemos que olvidarnos de Asia, de África y de otras regiones con las que tradicionalmente no hemos tenido mucha relación, pero que en parte el futuro de nuestras relaciones comerciales pasan por esas regiones. Francisco, vos constantemente mencionás la importancia de desarrollar una estrategia en política exterior, más allá de la coyuntura. ¿Cuáles crees que son las pinceladas que tiene que fortalecer nuestro país? Bueno, estamos en realidad a muy poco, bueno, ya pasó un año, ¿no? Pero tenemos todavía bastante para esta gestión por desarrollar, y ya vimos marcados rumbos de giros holísticos, si quiero, de paradigmas respecto a los 12 años anteriores de ostracismo a nivel internacional. Pero ¿cuáles serían para vos, si tendrías que dar un paneo, las pinceladas que hoy tendríamos que estar ajustando para hablar de una genuina estrategia en política exterior? Y el pilar económico yo creo que tendrá que ser la integración económica, que tendrá que ser consensuada, tendrá que ser gradual, pero tendrá que ser muy firme, ¿no? Porque hasta que no esté claro que Argentina quiere integrarse al mundo a través de tratados de libre comercio, va a ser muy difícil que venga la inversión que necesitamos para crecer, ser más productivos y que la gente viva mejor, que es en última instancia lo que todos buscamos. Políticamente, creo que Argentina tiene que tratar de tener relaciones positivas con todos los países del mundo, con los que sea posible, porque en parte de eso depende de que vengan las inversiones, que podemos comerciar, intercambiar económicamente. Y además, Argentina tiene que sacar provecho, que tiene mucho que ganar de tener una muy buena relación con Estados Unidos, también de tener una muy buena relación con otra potencia emergente como China y con nuestros principales vecinos. Así que yo creo que es muy positivo que varias de las disputas innecesarias que tuvimos en los últimos años se hayan dejado atrás, y ahora hay que construir sobre cimientos sólidos y siempre teniendo una clara estrategia de inserción internacional y contando con las instituciones como son Cancillería o las Fuerzas Armadas, que también necesitamos para que sea una estrategia exitosa. Sí, la verdad que
Hoy es un poco complicado visualizar quizás los beneficios directos de esta apertura al mundo. Están aquellos que todavía temen por una especie de dispersión, erosión, si se quiere, del mercado interno, con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, donde hay una especie de atrinchamiento hacia el proteccionismo extremo. Creo que Argentina hoy está en este dilema, ¿no? ¿Dónde está parada realmente? La cuestión es que tiene que estar claro el horizonte de por qué estamos eligiendo integrarnos al mundo y si estamos preparados no solamente a nivel gobierno, sino el mercado interno como para abrirnos realmente, y en qué medida podría llegar a impactar en la economía doméstica en cuanto, bueno, el desarrollo de un mercado interno que quizás va a tener que empezar a competir con esas nuevas inversiones, esos nuevos, digamos, plano económico que va a querer ingresar a nuestro país. La pregunta es, ¿estamos preparados para abrirnos al mundo? No del todo, pero primero tenemos que considerar dos cosas. Una, que a los países en desarrollo claramente les favorece la integración económica. La discusión que ahora se da sobre el proteccionismo es básicamente en algunos países desarrollados y que ni siquiera se está dando en la práctica, como en Estados Unidos. Trump no está imponiendo una política comercial altamente proteccionista, pues no tiene el apoyo para hacerlo y probablemente porque tampoco quiere hacerlo. Lo segundo que es importante saber, y lo haces bien en mencionarlo, es que hay que tener mucho cuidado en lo que es la transición, porque la economía argentina hoy, por muchos años de proteccionismo, por retraso cambiario y otros problemas, no está preparada para de un día al otro competir con el mundo. Y en eso no hay que inventar nada, digamos. Prácticamente todos los países del mundo pasaron por transiciones similares y muchas lo hicieron con éxito. Te menciono dos casos, Chile y Perú. Al mismo tiempo que abrían la economía al mundo, bajaban fuertemente la tasa de pobreza. Entonces hay formas de hacerlo, no hay que irse a un modelo más lejano como fue el de Australia. Hay varios países que lograron una integración exitosa con el mundo, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y al mismo tiempo disminuir un mínimo el costo social. ¿Qué hay que hacer? Primero, proteger a los individuos, a los trabajadores, a los empresarios, pero eso no significa que tenemos que proteger sectores de la economía o industrias que simplemente no están preparadas para generar los trabajos de calidad que la sociedad necesita. O sea que indudablemente estamos hablando de una especie, bueno, en la economía el famoso costo de oportunidad, algún precio hay que pagar, porque me estás hablando de aquellos sectores de la economía que no son eficientes hoy y que quizás, bueno, durante años se los estuvo subvencionando, sosteniendo y que no van a dar, no están al pie, digamos, de exigencia como para poder competir con un mercado internacional. Y sí, y un tema que hay que tener en claro es que los salarios están directamente relacionados con la productividad de la economía a largo plazo. O sea, si queremos vivir mejor, tener mejor calidad de vida, necesitamos ser más productivos. Y la lección de la experiencia internacional es que eso significa que uno debe tener la posibilidad de importar y exportar para ser parte de las cadenas de valor agregado que existen en el mundo. Los países que no lo hacen, como Venezuela, a la larga terminan pagando costos altísimos, y los países que lo han hecho de manera inteligente, de forma gradual, ordenada, negociando acuerdos internacionales desde el punto de vista del interés del país, han logrado mejorar la calidad de vida. Por supuesto, para esto se necesitan instituciones, se necesita, como hablamos, una transición que ayude a que los ciudadanos se adapten a los cambios económicos, pero a largo plazo es claramente la mejor opción para un país como Argentina. Dentro de tus líneas de trabajo en la conferencia mencionás sobre la ausencia quizás de Argentina en insertarse al mundo respecto a lo que es la balanza comercial cuando el nivel de importaciones no es suficientemente elevado. ¿Cómo tendría que estar modificándose el impacto de Argentina en términos de transacciones internacionales comerciales como para poder empezar a observar una ventana de apertura genuina de Argentina al mundo? Mira, Gretel, uno puede discutir qué grado de apertura o no puede tener la economía. Lo que creo que no es racional es que Argentina, según algunos indicadores, es el país más cerrado del mundo. El Banco Mundial tiene un índice que básicamente lo
lo que estudia es las importaciones sobre el tamaño de la economía, y de todo el mundo Argentina es el país que menos importa en relación al tamaño de esa economía. Entonces, eso te muestra una anomalía que no tiene ningún sentido y que tenemos que revertir. Así que sí, tenemos que importar más, y en gran medida porque el 80% de lo que importa Argentina son insumos o otro tipo de bienes que se utilizan para producir en el país. Entonces, si vos no podés importar del resto del mundo insumos, los insumos que necesitas para producir, tampoco vas a poder exportar. Entonces son dos caras de la misma moneda. Argentina se va a tener que especializar en algunos temas donde es más competitivo, pero eso no significa que vaya a descuidar la industria, porque la Argentina también es competitiva en varios sectores industriales, y crecerá el agro, crecerán sectores de servicios, de la industria, y habrá que hacerlo de una manera que tengamos exportaciones que sean diversificadas, que no dependan demasiado de los bienes primarios. Pero te repito, todo esto es posible, muchos países lo hicieron y lo hicieron exitosamente. Tenemos que aprender las lecciones para que sea un éxito económico y para disminuir al máximo el costo social si lo terminamos teniendo. Indudablemente salir de la primarización de la economía es un desafío enorme y, digamos, implica justamente un plan y un diseño a mediano y largo tiempo, y es importante. Este gobierno está trazando grandes rumbos, esperemos que sean suficientes los años por delante, pero como estamos hablando de los países que han logrado con éxito salir adelante, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, mira, para que tengas una idea, el proceso de firmar un tratado de libre comercio llevará aproximadamente 3 años hasta que firmase el acuerdo, y después hasta que se termine de implementar pasan 10 años más. O sea, en promedio tendrás unos 15 años de tiempo para que se empiecen para que se vayan acomodando las piezas. Eso es un piso, porque por supuesto la firma de tratados de comercio no es toda de un saque, sino que es de a poco. Entonces hay tiempo para hacerlo, y vos mencionabas el tema de la primarización. Argentina tiene una industria súper competitiva, la más competitiva a nivel latinoamericano, que es la de tecnología, especialmente empresas como Mercado Libre o Globant, que son de las más competitivas del mundo de desarrollo, en sectores que producen mano de obra muy calificada, ¿no? Entonces Argentina tiene oportunidades además del campo para desarrollar, que son sectores que tienen mucho para aportar al país. Lo mismo ocurre en la industria. No nos olvidemos de Vaca Muerta, que es una de las pilares sobre donde se podría construir el desarrollo argentino, una de las mayores reservas de energía del mundo, y que ahora está empezando a funcionar después del acuerdo del gobierno con sectores empresarios y los sindicatos. Sí. Así que hay un futuro prometedor para un país como Argentina, pero tenemos que hacer la tarea para que llegue a buen puerto. Sí, totalmente, bueno, y sustancialmente considerando que el G20 representa el 85% del Producto Bruto Global, es importante que Argentina tenga claro cuáles son los paneles, líneas de acción, fundamentalmente, como decías recién, agroindustria, bueno, todo lo que es ciencia y tecnología, así que es fundamental que nos pongamos de acuerdo todos los sectores, tanto decisores, no solamente los stakeholders, digamos, en términos políticos, sino también empresariales, para, teniendo en cuenta justamente la presidencia, dar un buen papel el año entrante. Ahora, Francisco, para ir cerrando, ¿te parece que estas visitas frecuentes que Mauricio tiene en su agenda internacional ayudan para que nos abramos más internacionalmente? Sí, ayudan hasta cierto punto, ¿no? Pues ¿es una ayuda positiva, no, o contraproducente? No, contraproducente claramente no es. Sí. Yo creo que ayudan, mejoran la imagen del país, pero sí, en última instancia las inversiones vienen en la medida que uno realice las reformas que el país necesita para hacer una economía atractiva, ¿no? O sea, que no es solamente poner cara linda y saber negociar, sino que hay algo más. Claro, sí, las caras lindas y las fotos son positivas, especialmente al comienzo de un gobierno, para marcar un antes y un después, pero en última instancia los inversores lo que buscan es países donde saben que van a tener ganancias, ¿no? Y con cierto nivel de seguridad. Y sustentabilidad por sobre todas las cosas. Y por eso es tan importante también tener un mínimo de consenso político
sobre las reformas que el país necesita, que yo creo que es algo alcanzable. Temas básicos, creo que la mayor parte de la oposición y el gobierno están de acuerdo, y no hay que tener miedo a dar el debate sobre la necesidad de ordenar las cuentas fiscales, de tener una mayor integración económica con el resto del mundo y fortalecer las instituciones del país, que es otro factor clave, me parece, para dar previsibilidad y para que tengamos una mejor calidad de vida a los argentinos. Sí, totalmente. La verdad que si uno se pone a pensar la cantidad de cambios que fueron necesarios implementar y que todavía tenemos por delante, se viene la reforma tributaria, el tema de la coparticipación, está trabajando un borrador este año, el tema de ajustes, la famosa deuda con jubilados. Hay tantas cuestiones que el país ha tenido que reordenar las cuentas nacionales porque si no realmente no se habla de seriedad en términos institucional, ¿no? Sí, pero también, Gretel, sin olvidarnos los cambios que se hicieron particularmente en el gabinete económico del país, te diría cuasi el más importante, ¿no? Que se fueron dando, entonces es como que a nosotros como sociedad nos dice, de nuevo cambiaron, ¿no? Como que se va cambiando. ¿Cuál es tu análisis o cómo ves la perspectiva en este año electoral, Francisco? Yo creo que lo más probable es que sea un resultado bastante ajustado. No está claro que no va a cambiar el equilibrio de poder en el Congreso, va a seguir más o menos igual, tampoco a nivel de gobernaciones, pero es importante, me parece, que salga de las elecciones la idea de que hay que seguir adelante, ¿no? Con cambios, que no podemos frenar y generar mayor incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Eso, más allá de cómo le vaya al gobierno en las elecciones, el mensaje que debería salir de las elecciones creo que es ese, ¿no? Porque Argentina no se puede dar el cometer el error de frenar y mirar cómo sigue avanzando gran parte del mundo o los conflictos que hay en otras partes del mundo como un simple espectador. Sí, totalmente. Sí, ser parte y ser partícipe activo es muy importante porque ya estamos atrás, imagínate, siendo el país más austral, pero ponernos un poquito ¿no? en avance, ese es el rol que deberíamos cumplir, ¿no? Sí, Argentina tiene un montón de oportunidades, tiene muchas ventajas en términos comerciales, a diferencia de otras épocas. Lo que nosotros exportamos tiene hoy bastante valor en relación a lo que importamos. Somos un país que está alejado de las zonas de conflicto, eso nos permite tener la libertad para elegir con quién nos asociamos, en qué momento. Es cuestión de terminar de aprovechar las oportunidades que tenemos, ¿no? Esto es algo ya repetitivo en nuestra historia, que siempre se dice, ¿no? Que siempre va a ser el país del futuro. Exactamente, y también comunicar bien, ¿no? Comunicar bien, tratar de homogeneizar la comunicación, tanto el gobierno de la provincia como nación, ¿no? O sea, empezar a comunicar bien qué es lo que pasa en el interior. Bueno, esto es para otra charla más, Francisco, hablar un poquito más de las economías regionales y la potencialización en cuanto a... porque de ahí está la riqueza, de las economías regionales. Te tenemos que dejar, pero vamos a estar conversando en otra oportunidad. Y todo muy variado los temas. Sí, muchas gracias por llamarme y sí, cuando quieran seguimos conversando. Te mandamos un abrazo entonces. Francisco de Santibáñez, a las 10:46 de la mañana. Vamos a un pequeño corte musical y seguimos más en Ledos por 3 Radio.